Y mientras van pasando las ofrendas, damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por segunda, por primera vez. Siéntanse bienvenidos en medio nuestro. Estamos contentos que estén con nosotros en esta mañana. Si aún no se han conectado con nosotros, bueno, aquí hay estas dos cositas del QR code para dejarnos sus datos. No es para, simplemente es para darles seguimiento, informarles de algunas cosas que están pasando en nuestra iglesia y así poder conectar más con ustedes. Así que les damos la bienvenida, y si quieren saber más de nosotros, pues nada más escaneen con sus teléfonos o con la forma física, pueden llenar sus datos y así poder estar en contacto con ustedes. Dicho eso, les quiero pedir que vayan con sus Biblias a Marcos capítulo 3. Vamos a continuar nuestra serie El Siervo y Salvador en el libro de Marcos. Y esta vez le voy a pedir a Josué que me apoye porque no traigo el control. Son poquitas slides, Josué. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19, que es donde vamos a estar dando la lectura. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Si lo tienen, me indican con un amén y se pueden poner de pie por honor a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 3, versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Versículo 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Les pido me acompañen nuevamente a orar. Padre, esta es tu palabra, es la autoridad. Rogamos que tú la uses para dar vida, que tú la uses para edificar a los corazones aquí presentes, la uses para exponer lo que hay en nuestra propia vida, mi Dios. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar y predicar un mejor sermón que el que yo puedo predicar esta mañana. Habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, y danos la fuerza para obedecer lo que aquí está escrito, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. La pregunta más importante que el ser humano se puede hacer es: ¿quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta que demos a esa pregunta, de ahí pende nuestra eternidad, de cómo veamos al Hijo de Dios. En Marcos 3 vamos a encontrar 3 grupos distintos que se topan, se encuentran con Jesús. Multitudes que conocen quién es Él, pero los siguen por razones personales. Vamos a ver también demonios que lo conocen con precisión, realmente sí saben quién es Él, pero no le aman. Y por ende vamos a ver a unos discípulos
que por gracia son llamados, que le conocen y lo obedecen, lo siguen. Vamos a ver esas tres perspectivas, hermanos. Y tristemente han pasado 2000 años y todavía vemos este tipo de respuestas al Señor Jesucristo. No son nuevas. Hoy hay gente, hoy en día, en 2027, personas que, hermanos, francamente buscan a Jesús por motivos personales. Muchos se acercan por alivio temporal. Hay una enfermedad, hay un problema, hay una crisis y me estoy ahogando, ahora sí lo busco. También vemos otro tipo de personas que son precisamente teológicamente correctos, mucho conocimiento bíblico, preciso de quién es Cristo, pero no lo tienen como el Señor de sus vidas. Y hay otro grupo, hermanos, que le siguen de manera imperfecta, con sus problemas, con sus imperfecciones, pero lo hacen de corazón, como sus discípulos. Quiera Dios hablarnos en esta mañana, usar esta porción para mostrarnos en qué grupo estamos nosotros parados. Ya vimos, hermanos, capítulo 2 inicia hablándonos de una tensión de crisis, de una serie de conflictos que van creciendo en la vida de Jesucristo con los líderes. La semana pasada terminamos con el último conflicto que llega a su auge. Básicamente el grupo religioso, los encargados de Israel, deciden quitarle la vida al Señor Jesucristo. Hasta ese punto ha escalado el conflicto con ellos. Así nos quedamos, hermanos, en la semana pasada con el versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Ahora, hermanos, Marcos aquí en capítulo 7 al 19 básicamente nos va a dar nos va a refrescar, nos va a dar, hermanos, a grandes rasgos nos va a describir lo que ha sucedido en el ministerio temprano de Jesús, en la primera etapa del ministerio de Jesús en Galilea. Lo que ha pasado, a grandes rasgos nos va a decir lo que ha sucedido. ¿Qué ha hecho Jesús, hermanos? Esa es la primera etapa, del 1:14 hasta el 3:6. La terminamos. Ahora vamos a ir a la segunda etapa del ministerio. Jesús va a continuar haciendo ministerio, hermanos, en Galilea. Y eso nos va a agradar. Pero aquí vamos a ver en 7 al 12, hermanos. Básicamente nos va a resumir lo que ha sucedido en el ministerio de Jesús. Y nos va a dar tres perspectivas, hermanos, como ya dije, sobre quién es Jesús. Así que el bosquejo, hermanos, ahí está. Vamos a ver tres cositas del versículo 7 al 10. La gran multitud que no lo conocen. Vamos a ver del versículo 11 al 12, demonios que lo conocen con precisión. ¿Saben quién es Él? Y vamos a ver los discípulos, hermanos, que lo obedecen, del versículo 13 al 19. Vamos al primer punto, la gran multitud que no lo conoce. Al primer punto, la gran multitud que no lo conoce. Vean lo que dice la Escritura. Jesús se retiró al mar. En vista, hermanos, de la creciente oposición con los líderes religiosos del pueblo, Jesús opta por retirarse, hermanos, de Capernaum. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige hacia el mar. Jesús va hacia el mar. Jesús, hermanos, comprendiendo de la amenaza que es lo que estos líderes quieren hacer, lo que traman hacer, opta, hermanos, no por cobardía, sino por prudencia, salir de Capernaum, alejarse de Capernaum, y decide, hermanos, en su sabiduría, ir al mar. Y recordemos, hermanos, que este mar ya, él ha hecho mucho ministerio en este mar. Este mar o esta costa del mar de Galilea, él ya la ha recorrido. Recordemos que él ya estuvo allí. Es más, ha sido fructífero Galilea. ¿Por qué? Porque de allí ha llamado a sus discípulos, a sus primeros 4 discípulos, y después a otro más también lo llamó. ¿En dónde? En este preciso mar, en esta precisa región. Así que allí está Jesús de nuevo, hermanos, en el mar de Galilea. Pero noten que Marcos hace más énfasis, y la palabra que se repite en este tema, hermanos, es una gran multitud. Versículo 7 y versículo 8. Una gran multitud que al oír lo que Jesús hacía, vino a él. Así que vienen a él multitudes, al oír lo que él hace, vienen a él
Y verso 7 nos dice que multitudes le seguían, hermanos. Ese es el énfasis. En otras palabras, aunque su oposición o su conflicto con los líderes sigue aumentando, él se retira. No obstante, la gente sigue viniendo a él aún hasta el mar de Galilea. Y vienen por montones, como dice el mexicano. Grandes multitudes los siguen. Y aquí Marcos nos indica que vienen básicamente, hermanos, de todo Israel. Aún fuera de Israel vienen a él. Y nos menciona lugares que si tú los ves en el mapa, están básicamente, hermanos, los 4 puntos cardinales. Afuera del otro lado del Jordán, para el lado oeste, viene gente. Allá en Ciro y Tidón, países o naciones que no son de Israel, vienen a él. Del noroeste, de la costa, vienen a él. Del norte, sur, donde quiera, están viniendo a Jesús. ¿Cuál es la razón? Porque han oído de su fama, han oído de él y vienen a él, hermanos. Es lo que la Escritura nos dice. Pero noten, hermanos, que esta gente o esta multitud viene por diferentes motivos. Y Marcos es preciso en indicarnos en versículo 8 que la gente está más interesada por lo que él hacía que en lo que él enseñaba. Vean el versículo 8 al final. Al oír todo lo que Jesús hacía, vienen a él. O sea, el enfoque de este grupo, de estas multitudes, es por lo que él hace, no tanto por lo que él enseña. Y recordemos en el capítulo, todo el libro de Marcos, vemos que Jesús da una énfasis en la predicación, en la enseñanza. Él dice: a eso vine. Y por ese motivo se alejó de Capernaum la primera vez, porque la gente venía para ser sanada. Y él dice: hey, yo vengo por otra misión, sí lo sano, pero no es mi misión principal. Aquí vemos, hermanos, que la gente sigue viniendo, pero es por lo que él hace. No ven en Jesús como aquel que puede perdonar sus pecados. No están interesados en sus almas. Están más interesados en sus cuerpos físicos, en dolencias físicas, que en el estado de su alma. Por eso vienen a Jesús. Por eso lo buscan, hermanos. Más por lo que pueden obtener de Jesús que lo que ellos mismos podrían hacer por Jesús o servir a Jesús. Esa es su motivación. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? Ese es el énfasis de las multitudes, hermanos. Cuando la Biblia habla de multitudes, nos advierte a tener cuidado a no seguirlas. ¿Por qué, hermanos? Porque las multitudes, hermanos, tienen algo en común. Siempre buscan sus propios intereses egoístas, no los intereses de los demás. Y vas a ver, por su afán, por querer sanar, por querer ser sanados, hasta están incluso dispuestos a aplastar a Jesús. Por eso Jesús tiene que tomar precauciones con una barca lista, para si en caso de que se conglomeren y lo quieran aplastar, él pueda salir, él pueda guardarse a salvo. Pero vean, hermanos, esta gente lo ve más como un milagrero, más como un curandero con poder, al que creen que si lo tocan, con el puro tocarlo, ellos van a sanar. Buscan obtener algo de Jesús. Y precisamente, ¿qué es eso? No es algo para sus almas, sino algo físico, terrenal y temporal. Vean cómo termina el texto diciéndonos: y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Hermanos, las multitudes son más de mente consumista, más de lo que pueden adquirir que lo que pueden dar, aún con cierto egoísmo. No estaban dispuestos en esperar a Jesús predicarles. No querían oír su predicación de Jesús. Incluso dice la Escritura que se avalanchaban, de manera que todos los tenían para tocarlo, se echaban sobre él. No esperaban a que el Señor los tocara, el Señor hiciera la sanidad. No, ellos estaban tan desesperados en su necesidad de buscar y adquirir sanidad de Jesús, que incluso estaban dispuestos a acumularlo, hermanos, oprimirlo.
Esa palabra es aplastarlo. Y aquí tengo una aplicación, hermanos. ¿Qué buscas tú del Señor? ¿Sanidad de tu cuerpo? No está mal. No está mal venir cuando estás enfermo y venir a que oren por ti. Eso no es malo, hermanos. No es malo. Lo malo es esto: no darle ninguna prioridad, ninguna importancia a tu alma. Cuando te ocupas más de tu salud física a expensas de tu alma, ese sí es un problema. Hermanos, se ha hecho una encuesta, o escuché de una encuesta de cuáles son los trabajos menos pagados, y el primero en la lista de los menos pagados es el clérigo, aquellos que se enfocan en el alma, los pastores. El segundo es los maestros de la educación, aquellos que enseñan a tus hijos, son los menos pagados. Y las carreras mayores pagadas es lo médico. ¿Qué te dice eso? Que la gente está más enfocada en su cuerpo, en su salud, que no está malo, pero a expensas de sus almas. Esas las descuidan, esas no le dan ninguna importancia. Eso es lo malo. Así que, ¿qué buscas del Señor Jesús? Miremos, hermanos, que sigamos al Señor Jesús por motivos correctos. Tú puedes estar aquí, sí, pero puedes estar por los motivos incorrectos, aquí mismo. Puedes estar aquí porque, bueno, aquí vienen mis hijos, pero no porque quieras estar aquí, no porque te guste estar aquí. Bien, muchos están aquí quizás para que Dios me bendiga en mi trabajo. No está mal que Dios te bendiga en tu trabajo, pero si esa es tu motivación por venir a la iglesia, para que Dios te bendiga en tu trabajo, mira tu corazón. Algunos están aquí por otros motivos, otras intenciones, y el Señor siempre es preciso en ver las intenciones del corazón. ¿Por qué estás aquí? Si estás por Él o estás por sus beneficios. Ahora veamos la segunda perspectiva, hermanos. Ya vimos la primera perspectiva de esta multitud. Están allí buscando un beneficio. Están allí creyendo que Jesús es un curandero famoso y el cual puede sanarlos, a expensas de quizás no importarse de sus almas. Ahora vamos al otro ejemplo, a la otra perspectiva, hermanos, de los demonios. Vean lo que dice de los demonios la Escritura en versículo 11 al 12. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Marcos, hermano, nos da un resumen aquí de lo que fue la actividad de Jesús en su etapa inicial con estos espíritus inmundos, como los llama Marcos. Básicamente, desde que Jesús entró, hermanos, desde que Él se bautizó, entró en un choque con los demonios. Tú ya lo viste en su tentación. Estaba con las fieras, dice Marcos. Él llega a la sinagoga y lo primero que tiene es un choque, no con la gente, es un choque con este espíritu inmundo. En capítulo 1, ¿se acuerdan? Vemos en su ministerio, hermanos, que Él se retira de Capernaum para ir a predicar y enseñar por todo alrededor de Capernaum. ¿Y qué hace? Sanar, sí. Predicar, claro que sí. Expulsar, echar fuera demonios. O sea, era una lucha constante con estos espíritus inmundos. Y aquí vemos, hermanos, que este no fue el caso. O sea, Marcos nos resume cómo vivió su ministerio: en constante lucha con espíritus inmundos. Ahora vean, es interesante, hermanos, lo que ellos declaran de Jesús, porque lo que ellos declaran de Jesús es teológicamente preciso y correcto. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué están haciendo estos demonios con gritar a estas multitudes y gritarle al Hijo de Dios: tú eres el Hijo de Dios? Con describir la identidad de Jesús, hermanos, ¿qué logran? ¿Qué quieren lograr? Bueno, en su vano intento, hermanos, debemos entender, y se los mencioné en el capítulo del sermón de la sinagoga, los demonios era de creencia común, hermanos, en los tiempos de Jesús, que tú saber el nombre oculto de una persona te daba poder sobre ella.
Es por eso que hoy en día también aquellos que se dedican, muchos charlatanes a mi punto de ver las cosas, a expulsar demonios, echar fuera demonios, se enfocan mucho en saber el nombre del demonio. ¿Por qué? Porque si sabes el nombre del demonio, tú tienes control sobre él y lo puedes expulsar. ¿Se acuerdan de Jacobo, que luchaba con este hombre en Génesis? Que no lo soltaba y le preguntaba: Jacob, Israel, ¿cuál es tu nombre? Y el anciano le decía: ¿por qué quieres saber mi nombre? Nunca se lo dio. Por esta idea, que si tú sabías el nombre de esa persona, tú podías tener dominio sobre ella. ¿Se acuerdan en la creación? Adán nombró a todos los animales y él tenía dominio sobre todos los animales. Algo semejante está pasando aquí. Al declarar quién es Jesús, lo que están logrando, hermanos, no es que reconocer de corazón, sino que quieren es dominarlo, creyendo que si saben declaran su identidad, tienen poder sobre Jesús. Es un vano intento de los demonios hacer esto, pero lo hacen, lo intentan, hermanos. ¿Qué hace Jesús? Siempre mandó callarlos. Y cuando dice que los mandaba callar, es una voz fuerte, hermanos. Él los mandaba, o sea, fuerte con ellos, los calló. ¿Por qué los callaba? ¿Por qué hizo Jesús esto? Bueno, Jesús, hermanos, creía que no era muy bien, o él no le pareció muy bien que espíritus inmundos, indignos, le promocionasen, le estuvieran dando marketing. No le pareció bien a Jesús. Él no quería el testimonio ni la promoción de estos enemigos suyos. No los ocupaba. ¿Y qué hacía? Los mandaba callar. Pero también, hermanos, recuerden, en su etapa temprana, Jesús, vamos a ver esto en todo Marcos, quiere mantener su identidad oculta. No quiere en esta etapa de que se conozca quién es Él. No es tan lista la gente por la idea que la gente tenía del Mesías, por la idea de que la gente tenía del Hijo de Dios. Básicamente el Hijo de Dios, el Mesías, iban a venir, y cuando viniera iba a destruir a Roma. Iba a entrar y destruir a los políticos y poner su reino sobre Roma, y ya saben, y guerra. Jesús no quiere entrar en conflictos con Roma, que gobierna Palestina. No hasta ahorita en su etapa inicial de ministerio. Por eso el guardia dice: callen. No quiere que sepan, porque no es momento, hermanos. Puede ser esa la razón también por la que los manda callar. ¿Qué declaran ellos? En 1:24, tú eres el santo de Dios, dicen ellos, el demonio. Tú eres el Hijo de Dios, aquí lo vemos. Más tarde en capítulo 5, versículo 7, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Todas estas declaraciones, hermanos, son precisas. Ellos reconocen la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Lo reconocen. ¿Y saben qué es impresionante? Que los primeros que saben quién es Jesús en toda la historia de Marcos son los demonios. No es hasta el final, en Marcos 15:39, que el humano reconoce y sabe quién es Jesús, el Hijo de Dios. No es hasta que el centurión lo ve morir y dice: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Pero es hasta el final, hermanos. O sea, nos dice mucho la Escritura de qué tan afectado quedó el hombre que no conoce quién es Jesús en su estado natural. No es hasta el final, hermanos. Siempre son los demonios los que declaran quién es Jesús. Ahora, como ya les dije, tienen muy buena teología. No obstante, son demonios. No se nos olvide eso. Son demonios. Sus almas, sus espíritus no se les someten a Dios de todo corazón. Cuando inclinan su rodilla o se doblan, que es una postura correcta, no lo hacen de corazón, hermanos. No lo hacen de corazón. Tengo una cita aquí de San Agustín. Si la puedes poner, miren lo que San Agustín dice, hermanos, sobre este asunto. Él dice: la confesión demoníaca es simplemente la verdad, pero no una verdad que aquellos que la hicieron desean abrazar, porque son demonios, porque no le aman. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ven la perspectiva de Jesús? Correctamente correctos, pero no tienen un corazón para obedecer a Jesús. Es más, lo detestan, lo odian. Aunque declaran cosas verdades de Dios, lo odian.
Su postura es correcta, hermanos. Caen ante su autoridad, caen delante de Él. Sabían que no eran rivales para Jesús. Y esto nos lleva a la aplicación, hermanos. Aquí está la aplicación. Miremos que nuestra teología esté de acuerdo con nuestra práctica. Hermanos, miremos que lo que creemos de Jesús se aplique a nuestras vidas. Es posible tener una sana doctrina, una sana ortodoxia, pero una mala práctica. Puede sucedernos. Saber mucho de la Biblia, pero vivir como un demonio. Puede sucedernos. Ten cuidado en eso. Ten cuidado en presumir que tienes 30 años de estudios bíblicos, has estudiado la Biblia 90 veces y vives como un demonio. Vives como tú quieres toda la semana. Ten cuidado de eso. Poco provecho hay en saber mucho de Dios y no obstante no amarlo ni obedecerlo. ¿Qué me sirve saber mucha Biblia si no lo amo y no lo obedezco? ¿Qué me sirve al final de cuentas ir y declarar que Él es el Señor de mi vida? Para el final de cuentas, al final del día del juicio me diga: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿De qué me va a servir decir Señor, Señor? Dice la Escritura en Mateo 7. Es triste, hermanos. Así que miremos que no le ofrezcamos a Dios una alabanza fingida, de labios pero no de corazón. Que nos inclinemos como los demonios, pero no lo hagamos de corazón. Hermanos, no basta con declarar que Cristo es el Señor. Eso es cierto, eso es una verdad cierta. Él es Señor, sí Señor. Pero en tu práctica Él no es el Señor de tu vida. Es algo de boca para afuera. Dios es mi Dios, Dios es mi Rey. Pero el Rey verdaderamente de lunes a domingo soy yo. No basta con venir los domingos y cantar verdades acerca de Dios. No obstante, durante el resto de la semana vivir por otros estándares. Simplemente vengo los domingos para rendir pleitesía, rendir mis ofrendas al Señor, mis palmas al Señor, pero no lo amo ni lo sirvo durante toda la semana. Es triste. Dice Santiago 2:19 que ellos saben quién es Dios y tiemblan. Tú y yo ni temblamos. Esa es la perspectiva de los demonios. Muy buena teología, pero no lo aman. Vamos a la última, hermanos, los discípulos. Vean los discípulos, hermanos, la otra perspectiva de los discípulos. ¿Cómo miraban ellos a Jesús? Vean lo que dice el versículo 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Aquí, hermanos, el monte muchas veces hace referencia a alguna colina alrededor de Galilea. No sabemos cuál es, pero ahí está, hermanos. Por Lucas 6:12 sabemos que cuando Jesús subió allí, Lucas 6:12 dice que pasó toda la noche orando. Antes de elegir a sus discípulos, antes de asignarlos, Jesús pasó toda la noche orando. Y por Mateo 5:1 sabemos que después de asignar y elegir y llamar a sus discípulos, les dio un tremendo sermón en ese monte, lo que conocemos como el sermón del monte. ¿Han escuchado? Bueno, después de llamar a sus discípulos, él a toda la multitud que estaba allí les predicó un tremendo sermón en ese mismo monte, hermanos. Aquí que vemos a Jesús, hermanos, ejerciendo su soberana voluntad. Jesús llama, hermanos. Allí nos muestra su autoridad soberana. Ahí está el Señor llamando. ¿A quiénes? A los que Él quiso. ¿Qué significa quiso? A los que Él quiso, a los que Él eligió. Este es el soberano Señor, hermanos, que más tarde les va a decir y les va a recordar a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Más tarde uno de esos discípulos nos va a recordar: nosotros amamos al Señor simplemente por la razón de que Él nos amó primero. Así que, hermanos, es el llamado soberano aquí, es el llamado del Señor el que hace la diferencia. Ellos eligieron al Señor
principalmente porque Él los eligió a ellos. Vean la respuesta, hermanos, del llamado que Dios les hace. Vean cómo responden de manera inmediata y con tremenda obediencia. Ellos vinieron a Él. Ellos vinieron a Él. ¿Se acuerdan? Pasaba por el Galilea. Sígueme. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Inmediatamente dejaron su bote y sus redes, su trabajo, y lo siguieron. Inmediatamente abandonó la mesa de los tributos. Obediencia inmediata al llamado de Dios de los primeros 5 discípulos. Aquí vemos lo mismo. Vinieron a Él. Vinieron a Él, hermanos. Luego nos dice la Escritura que asignó a 12 que estuvieran con Él para enviarlos más después a predicar, hermanos. Debemos observar aquí una cosa: el número de los 12. ¿Por qué no 13? ¿Por qué no menos? ¿Por qué precisamente 12? ¿Por qué nos marca la Escritura? Es más, en la lista de Lucas, en la lista de Mateo, en la lista de Hechos, obviamente Matías pasa a reemplazar a Judas, el que traicionó a Jesús, pero vemos 12. Esto es significativo, hermanos, porque esto nos lleva al Antiguo Testamento, como Dios formó a la nación de Israel. 12 patriarcas. Vamos a ver después cómo formó Israel, ¿verdad? Con estos hijos de Jacob. Eran 12. Jesús, hermanos, aquí al mencionarnos los 12, nos está hablando, hermanos, o nos recuerda al número de las 12 tribus de Israel, pero nos indica que Jesús, hermanos, está fundando un nuevo Israel, un nuevo pueblo, no en base a una nacionalidad, no con la señal del nuevo antiguo pacto que era la circuncisión, no sobre una nación, sino vamos a ver que este nuevo pueblo, hermanos, va a estar conformado por judíos y gentiles. Pero la misión que Jesús le da a estos discípulos de ir a predicar por todo Israel es indicándonos, hermanos, que Jesús está haciendo algo nuevo, por lo menos reconstituyendo algo que está obsoleto. ¿Se acuerdan los viejos odres? Jesús está haciendo algo nuevo, hermanos, con estos 12 discípulos. Ahora también vean lo que dice la Escritura: para que estuvieran con Él. Esta es la esencia del discipulado, hermanos. Esta es la esencia de seguir a Jesús. Lo primero que debían hacer estos que Jesús llamó a los apóstoles, como hoy los conocemos, era estar cerca de Jesús, viendo al Maestro, viéndolo cómo se expresa, viéndolo cómo trabaja, escuchando sus instrucciones, para que luego ellos fueran testigos oculares de la vida de Jesús. Pero para ellos necesitaban estar con Jesús. Así que la mejor escuela para estos apóstoles, hermanos, estos discípulos, era Jesús mismo. Jesús va a transformar el mundo entero por medio de estos 12 discípulos. ¿Y cuál fue la esencia de todo esto? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo ellos van a hacer lo que van a hacer? Estando con Jesús. ¿Se acuerdan? Más tarde los van a reconocer. Estos andaban con Jesús. No sé si por su vestimenta o por su modo de comportarse, reconocían que estuvieron con Jesús. Pero también estar con Jesús, hermanos, implicaba no solamente el aprendizaje, la instrucción, el cambio de vida, sino también, hermanos, implicaba compartir sus tribulaciones. Debían cargar su cruz y seguirlo. Y siempre hay una latente tentación de abandonar a Jesús cuando las pruebas son duras. La multitud lo va a abandonar. Es más, cuando la prueba se pone recia con sus discípulos, aún los discípulos lo abandonan en su debilidad. Ninguno estuvo con Él. Cuando la cosa se pone difícil, hermanos, uno traiciona a Jesús.
sea, cuando estar con Jesús no solamente implica lo bueno, ser transformados por Él, pero también implica, hermanos, ser odiados por su nombre. Y esto no nos gusta, ¿verdad? Cargar la cruz y morir a mí yo. Pero esta es parte de. Pero vean, eso es estar con Jesús. Vean ahora la misión. Jesús les va a dar toda esa instrucción, todas esas lecciones de vida, hermanos, a fin de cuentas, para enviarlos después a predicar. Es con una misión, una meta que cumplir. Vas a estar conmigo, ven a mí, pero yo después te voy a enviar. Vas a ir en misión. Jesús los inviste de autoridad, hermanos, para predicar y aún para echar fuera demonios, para transformar el mundo. Y vean el logro, hermanos. Vean cómo fueron de fieles. Hoy estamos aquí por ellos, por su fidelidad. Pero también vemos que parte de la misión era echar fuera demonios, hermanos. Jesús les va a dar autoridad sobre los demonios. Y después los envía, hermanos, para que transformen el mundo por medio del mensaje. Los enviste, hermanos, de autoridad. La opresión demoníaca no va a poder hacerles frente. Eso es a lo que Jesús los llama ayer. Pero vean, hermanos, ahora los nombres. Nos da la lista de los nombres. Y hay algunas cosas que observar con el tiempo que me queda aquí. Vean que se registran 12, ya dijimos. A simplemente vista podríamos decir, son puros nombres. Los nombres de los 12 apóstoles. Vuelve a aparecer por el Nuevo Testamento otras 4 veces más. Es todo. Pero no, hermanos, si vamos a fondo, esta lista nos muestra primero que nada la gracia de Dios en la elección de hombres ordinarios para una misión extraordinaria. Ve la lista de nombres y lo primero que vemos es que algunos de estos que llamó Jesús les cambia el nombre. Jesús les da un sobrenombre. ¿Se dan cuenta de eso? A Pedro, que llamaba a Simón, le dijo: tú te llamarás Pedro, Cefas. A los hijos de Zebedeo, a Juan y a Santiago o Jacobo, les apodó los hijos del trueno. Noten, hermanos, que estos nombres, ninguno de ellos era de nobleza cuna, de alta alcurnia. Ninguno. Eran pescadores unos de ellos, eran artesanos otros. Ninguno era de la alta influencia política. Mucho menos eran estudiosos, discípulos de los escribas. No tenían letra, dice la Escritura. Estos son los que Jesús eligió para transformar el mundo, hermanos. Gente que no tenía ni influencia, ni poder militar, ni terrenal, hermanos. Ellos no eran los sabios de este mundo, no eran los ilustrados de este mundo, no eran los poderosos de este mundo, estos 12 apóstoles. Contrario, los vamos a ver en sus flaquezas, en sus debilidades, aún abandonando a Jesús en un tiempo de prueba difícil. Pero no obstante nos indica la sabiduría de Dios, hermanos. Infinita sabiduría del Señor en la gracia de elegir estos hombres. Eso te debería de dar ánimo y ánimo a mí, porque eran hombres frágiles, hermanos, pero en manos de un Dios poderoso. No fueron perfectos, tú y yo no lo somos. ¿Tuvieron momentos de dudas? Sí, sí las tuvieron. ¿Tuvieron temores? Muchos. ¿Fracasos? También. No obstante, aún así, a sabiendas que uno lo iba a entregar, Jesús los eligió para que estuvieran con Él. A Él le plació usarlos para su gloria, hermanos. Veamos a Pedro. Es el primero. Lo que nos llama la atención es el primero que figura en la lista, y es el primero que figura en las demás listas. ¿Por qué? Bueno, parece que tomó liderazgo. Era primero entre muchos. Pedro, un líder. Era muy impetuoso, hermanos. Este es Pedro, que inicia titubeante, inicia con fracasos, negando al Señor 3 veces. Antes que el gallo cantara, lo niega. Se vuelve a sus redes, se vuelve a la pesca después de entregarlo, fracasado.
Y de allí Jesús lo va y lo va hasta Galilea por él. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que me amas. Apacienta mis ovejas. Pedro, al final de cuentas, llega a ser fiel. Vemos su predicación en Hechos. Vemos cómo se para por Jesús. Está dispuesto a ir a la muerte ahora sí por Jesús. Incluso cuando muere, dice la tradición, que pidió ser muerto, crucificado boca abajo, porque no era digno de compararse o morir a la manera de su Señor. Ese es Pedro, hermanos. Ese es Pedro. Vemos a Juan y Santiago y que Jesús los apoda hijos del trueno o hijos del rayo, no porque fueran veloces, sino porque eran bastante impetuosos, bastante adrenalina. Incluso estos fueron los que fueron a predicar a un pueblo y no les quisieron escuchar. Muy molestos vienen a Jesús y le dicen: Jesús, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego del cielo? Eran impetuosos, hermanos. Eran de manos a tomar, eran enojones, hijos del trueno. No obstante, Jesús los eligió. Juan, el apóstol amado, que después habla con tanta ternura a las iglesias. Esos son los hijos de Zebedeo, hermanos, airados. Pero Jesús los llamó. ¿Qué decimos de Leví? ¿Qué decimos de Mateo? Estaba con el gobierno, bien coludido por la política, robando a su propia gente. Jesús lo llamó para que más tarde escribiera el libro de Mateo y fuera fiel en su predicación. ¿Qué decimos de Tomás? Tomás, muy dudoso de Jesús, hasta no ver, no creer. Pero después de ver a Jesús, hermanos, hizo tantas cosas por el Señor. Nunca volvió a dudar. ¿Qué decimos de Simón el celote? Para diferenciarlo de Simón Pedro, aquí tenemos un Simón celote. ¿Qué es un celote, hermanos? Bueno, básicamente un celote era un revolucionario que estaba en contra de Roma. Amaba hacerle la guerra a Roma, a los romanos. Jesús lo llamó como para que fuera su discípulo. ¿Y qué crees? Entre las filas de Jesús estaba un recaudador de impuestos llamado Leví Mateo, que trabajaba con el gobierno. ¿Cómo se llevarían ellos dos en el equipo? Eran contrarios, pero por causa de Jesús se amaron. ¿Qué decimos por último de Judas, que siempre ocupa la lista al final? Y siempre la Biblia lo describe como el que traicionó a Jesús. Estuvo con los 12, escuchó predicar a Jesús, lo vio hacer milagros, tuvo al mejor pastor, al mejor maestro, tuvo oportunidad de arrepentirse. No obstante, nunca le creyó. Es más, lo traicionó. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que nunca tuvo un corazón regenerado. Vamos a aplicarlo, vamos a la aplicación. Hermanos, es un honor llamarnos discípulos del Señor. Nos podemos llamar discípulos del Señor, no obstante, ten cuidado porque podemos estar lejos de Él, no caminar junto a Él. No podemos hacer eso, hermanos. Ser discípulos del Señor, decirnos y no caminar a su lado. Jesús llama al discípulo a que camine con Él, junto a Él, aprenda de Él. Y tú y yo podemos caminar los 7 días de la semana sin Jesús. Entiéndeme, el discipulado no es el domingo a las 10:30 de la mañana o a las 9:15 o a las 6:15 el miércoles. El discipulado es toda la vida, es una vida de seguir a Jesús. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todos los días, todos los meses. ¿Cómo andas con Jesús el lunes? Vemos más, hermanos. No necesitamos prestigio, no necesitamos dinero, no necesitamos poder político de George Bush o de Donald Trump. No necesitamos educación en el sentido para que Dios nos pueda usar. Dios usa un carpintero, un ama de casa, con conocimientos de Él o no. Dios los usa. Dios llamó a gente que no era muy importante en sus días. Es más, de ninguna importancia eran.
en comparación con el mundo, con los romanos y todo esto, los sabios griegos. Nada de esto eran los discípulos. No tenían riquezas. Pedro tuvo que decirle a aquel cojo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Más adelante, no sé qué papa le dijo, enseñándole tanto dinero de oro a Tomás Aquino: mira, Tomás, hoy ya no podemos decir no tengo oro ni plata. Inmediatamente Aquino le respondió: sí, mi pontífice, pero tampoco podemos decir levántate y anda. No es con poder, no es con esto que la iglesia va a crecer, es con la pura gracia del Señor, hermano. Reconozcamos eso. Es que yo no tengo estudios, pastor. No los necesitas. Lo que necesitas es meterte a la escritura, aprender del maestro. Vimos, hermanos, también lo segundo: vivamos en misión. Vivamos en misiones. Venimos aquí para prepararnos, hermanos. Tú vienes cada domingo aquí para prepararte, recibir palabra, pero no para que te llenes tu corazón y tu estómago de tanto conocimiento bíblico, sino para que lo saques, lo eches afuera, lo compartas a otros. Esa es la misión de la iglesia: salir. Venimos, sí, pero luego salimos para alcanzar el mundo con la palabra, con el evangelio. Termino con esto: seamos fieles en nuestro llamado de impactar a un mundo perdido, a los no creyentes. Déjame decirte que el Rey te llama. El Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, que vino a anunciarnos el evangelio, el reino de Dios, vino a proclamarlo. Él te llama hoy. Si no lo conoces, Él te está llamando. ¿Y a quién llama Jesús? A pecadores como tú y yo. Esa es la buena noticia: que Cristo Jesús murió por pecadores, que Él tomó el lugar de pecadores, que cargó la culpa de pecadores, la condenación de pecadores, que fue sepultado y resucitado al tercer día. ¿Para qué? Para que el Señor justifique a pecadores que creen en su nombre. Por tanto, Él te dice hoy: arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Arrepiéntete, dale la vuelta al pecado y cree en Jesús para perdón de pecados. Si lo haces hoy, serás perdonado. Y si dices no, tus pecados permanecen. Ven ahora, el Rey te llama. Oremos. Padre, gracias. Gracias por recordarnos cómo la gente te ve. Y más importante, cómo te podemos y cómo te vemos nosotros. ¿Qué conocemos de ti? ¿Cómo te miramos, Dios? Como Aladín. ¿Cómo nos vemos, Dios? Con un orgullo espiritual de saber tanto de la Biblia, pero no aplicar nada de la Biblia. Perdónanos. Permítenos mejor ser como los discípulos que te obedecen y te siguen y están cerca de ti. Y si aquí hay alguien que no te obedece, que ha estado muy lejos de ti, que aunque sabe mucho como los demonios, pero está lejos de ti, llámalo, Señor, atráelo a ti. Llámalo a tus pies. Envía a tu iglesia, Señor, en la misión. Fortalécelos en esta semana para estar contigo, para que la gente reconozca: esta persona es distinta, esta persona necesariamente camina contigo, hay algo en ella, en él. Que eso digan de nosotros, Dios, por el testimonio que damos. Ayúdanos, auxílianos. Por ende, Dios, trae a los perdidos. Hazles ver que no están muy lejos de tu amor, de tu perdón, que tú puedes perdonarlos porque Cristo murió por ellos en la cruz, por pecadores. Que ellos se vean como tales y vengan a ti. Y que como las multitudes, Señor, dos cosas buenas hicieron: te siguieron y vinieron a ti. Ayúdanos a imitarlas a ellas en estas dos áreas, pero no en las segundas, de buscar solamente beneficios de ti. Perdónanos si lo hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto. Lleva a tu pueblo. Amén. Anuncios, hermanos.